Muy buenos días desde Zagreb, la capital de Croacia. Varios millones de turistas visitan Croacia cada año, pero en general se dedican a ir a la playa, a las ciudades que hay en la costa y dejan de lado la capital del país. Pero esto es un craso error, porque Zagreb, además de tener un bonito casco antiguo con muchas cosas que ver, es una ciudad vibrante y llena de vida, tanto de día como de noche. Me encuentro ahora en la plaza principal de Zagreb, que se llama Ban Jelačić, y en el medio de la plaza hay una estatua dedicada precisamente a este militar del siglo XIX, que por los croatas es considerado un héroe nacional, porque eliminó un poquito las servidumbres que tenía Croacia del imperio austriaco en aquel entonces. Esta plaza además separa lo que es la parte más moderna de la ciudad del casco antiguo, que es el que vamos a visitar ahora. Bueno, aquí en esta ciudad también un lugar destacado es siempre el mercado, que tiene lugar todos los días. Hoy es sábado y bueno, está muy animado de gente, la verdad. Bueno, y del mercado nos vamos a ir a ver una de las principales atracciones que hay aquí en Zagreb. Y tengo que darme prisa porque si no llego tarde, porque esta atracción tiene hora fija. Bueno, lo curioso aquí en Zagreb es que conviven los tranvías nuevos y modernos con otros muy antiguos, que de hecho se parecen a los de Sarajevo. Si has visto mi vídeo anterior de Sarajevo, si no, te voy a dejar también en la descripción el link al vídeo de Sarajevo por si no lo has visto. Y vamos a subir ahora a esta torre que ves ahí arriba y para ello vamos a tomar un funicular que dicen que es el más corto de Europa. Bueno, vas a ver cómo de corto es el funicular más corto de Europa. Aunque no sé yo si eso es verdad, porque yo creo que incluso en Suiza he visto alguno más corto que este, pero bueno, eso es lo que dicen. Bueno, al casco antiguo se puede subir por este funicular o también se puede subir andando, pero tienes que subir bastantes escaleras, entonces bueno, pues si no quieres caminar mucho, pues interesa y luego es más cómodo bajar y así no haces tanto esfuerzo. Claro que si quieres hacer cardio, pues hazlo al revés. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la torre de Lottersack. Es uno de los edificios más antiguos de Zagreb que todavía quedan en pie y era parte de la muralla defensiva que se edificó en el año 1266 para protegerse de la invasión de los turcos otomanos. La torre tiene una considerable altura y además aquí ocurre todos los días a las 12 del mediodía un evento muy especial. Resulta que en conmemoración de una batalla ganada a los turcos que evitó que invadieran la ciudad, se dispara todos los días a las 12 el cañón de esta torre para recordar este evento. Joder, qué susto. Casi se me cae la cámara. Bueno, y se cuenta aquí una pequeña leyenda que dice que cuando se disparó este cañón por primera vez en la batalla contra los turcos, cayó en medio de la mesa del general que llevaba las tropas enemigas y que parece ser que se asustó tanto que decidió retirarse y no atacar esta ciudad. Esto ya quizás es un poco ya fantasía popular, pero bueno, es lo que se cuenta por aquí. Bueno, y vamos a subirnos a la torre que dicen que tiene una de las mejores vistas de Zagreb. Parece que se puede subir hasta ahí arriba, esta pequeña torrecita. Hay como unas pequeñas plataformas intermedias que sirven básicamente para esquivar a los que van bajando cuando van subiendo. Y aquí está el famoso cañón que hemos visto disparar antes. Creo que no se ve muy bien porque está la ventana un poco sucia. Ahora estamos en Zagreb. Bueno, las vistas son increíbles porque se ve todo el casco antiguo con la iglesia de San Marcos por la parte de atrás y luego el otro lado pues es toda la ciudad nueva.
otra vez. Bueno, y uno de los lugares más icónicos de Zagreb es la iglesia de San Marcos, donde me encuentro ahora. Su fama se debe sobre todo a su tejado de cerámica, que lleva los escudos de Croacia y de Zagreb. Lamentablemente ahora mismo está de obras de reconstrucción y no se ve su fachada, que también es muy bonita, pero por si acaso te voy a dejar en la descripción un pequeño link con unas fotos para que puedas ver cómo luce normalmente este edificio, que la verdad es que no tiene desperdicio. Como puedes ver, la plaza está vallada, no se puede pasar, y esto es porque aquí también hay una serie de edificios gubernamentales importantes, como son el Parlamento y la Casa de Gobierno. Esta plaza además fue uno de los únicos lugares que fue bombardeado durante la guerra que Croacia libró durante su independencia de la antigua Yugoslavia. Y es que el ejército yugoslavo, controlado mayoritariamente por Serbia, tiró una serie de misiles sobre el Parlamento, donde al día siguiente se iba a declarar la independencia de Croacia. Aparte de este ataque y otro segundo que hubo aquí con misiles en la capital también, Zagreb fue mayoritariamente preservada de la guerra, porque los enfrentamientos se producían sobre todo en zonas fronterizas con Serbia y con Bosnia, donde había etnias mezcladas, había minoría serbia y también había croatas, y ahí se produjo un poco la lucha para ver quién controlaba el territorio, y es ahí donde hubo esas acciones de limpieza étnica que seguramente habrás oído hablar de esta guerra de los Balcanes. Por cierto, si te interesa este tema de la guerra de los Balcanes, también puedes ver mis vídeos anteriores de Bosnia. Te voy a dejar en la descripción un link, porque ahí explico muy bien todo el tema de las matanzas, de la guerra que hubo también en Sarajevo y el sitio de Sarajevo, que es otra de las guerras que hubo aquí durante la disolución de Yugoslavia, que igual te puede resultar muy interesante. Bueno, y una curiosidad, en el casco antiguo de Zagreb todavía existen más de 200 farolas de gas que un operario enciende una a una cada día, y esto lógicamente es una gran atracción turística. Bueno, y justo aquí al lado de la iglesia de San Marcos hay otro punto emblemático de obligada visita aquí en Zagreb, que es la llamada Puerta de Piedra. La Puerta de Piedra data del siglo XIII y es una de las 4 puertas originales que daban entrada a la antigua ciudad aquí en Zagreb. Es además uno de los pocos lugares que se conservan de la antigua muralla y de las fortificaciones, pero es famosa por otra cosa. Bueno, según se dice, en el siglo XVII hubo aquí un gran incendio que destruyó prácticamente toda la ciudad antigua, pero un cuadro que había aquí de la Virgen María parece que sobrevivió como por milagro a las llamas. Desde entonces los habitantes de Zagreb le atribuyen cualidades milagrosas y vienen aquí a pedir diferentes milagros y ayudas a la Virgen, y al parecer, si se les cumplen, dejan una serie de placas de agradecimiento puestas aquí dentro de la puerta. Como ves, todas las paredes están forradas de estas pequeñas placas de agradecimiento, y la palabra que más se repite es Hvala ti, que quiere decir gracias a ti, en alusión a los supuestos milagros que han vivido estas personas. El cuadro original se conserva en una pequeña capilla que hay aquí, que además está enrejada para evitar que se produzcan daños o vandalismo, y es aquí donde los locales presentan sus respetos. Muchos también encienden velas pidiendo deseos, y bueno, después, como digo, cuando se cumplen, pues donan aquí sus placas. Croacia además es un país muy católico, son católicos romanos, y bueno, mucha gente cuando pasa por aquí pues se presigna porque para ellos es un lugar sagrado. Bueno, y saliendo ya del casco antiguo entramos en una zona que es más bien de construcción neoclásica, y aquí es donde se mueve un poquito la vidilla de todo lo que es Zagreb, con sus bares, sus restaurantes, pequeñas tiendas, sobre todo de cosas artesanas, y bueno, es una ciudad agradable para pasear.
Bueno, y llegando ya al fondo de la colina está quizás la que es la calle más conocida de bares y restaurantes aquí en Zagreb. Se llama la calle Kalkičeva o Tkalcha, como la conocen los locales. Y bueno, como veis está rodeada de bares y restaurantes por todas partes. Y bueno, aquí realmente esto está hasta arriba todo el día. Hay gente comiendo, hay gente tomando café, después se pueden tomar copas por la noche, o sea, lo que quieras, los antojos que tengas gastronómicos o etílicos los vas a poder satisfacer aquí. Lo curioso que he observado aquí en Zagreb es que no hay unos horarios fijos, que la gente coma a una hora, cene a otra, sino que se ve todo el día gente comiendo, tomando café. Es decir, no es raro ver a alguien comiendo a las 4 de la tarde o tomando café a las 10 de la noche, con lo cual si tienes un horario un poco desordenado en tus costumbres o tienes que ver monumentos o cosas y llegas tarde a comer, no vas a tener ningún problema. Aquí vas a poder desayunar súper tarde, comer más tarde todavía o cenar pronto, cenar tarde, tomar tarta y café a las 9 de la noche, es decir, que no te van a poner pegas de ningún tipo. Esto, por ejemplo, conviene mucho a los españoles que suelen comer muy tarde, pues aquí no tienen esos problemas con otros países europeos donde a las 12 ya hay que comer, que si no ya no hay nada después. Bueno, y otra curiosidad sobre esta calle, resulta que Zagreb se formó de dos ciudades que estaban juntas, Gradec y Kaptol, y esta calle era un pequeño arroyo que las separaba. Bueno, y en este lugar había muchas tiendas y lo que pasó es que contaminaron este pequeño arroyo, con lo cual decidieron desviarlo por otra parte de la ciudad y esto se quedó seco. Bueno, y parece que esta zona antes era el barrio rojo de la ciudad, es decir, lo que ves ahora de bares y restaurantes antes eran todo burdeles. Y como estaba en el centro de la ciudad y no se quería causar mucho escándalo, se puso una norma que obligaba a tener las ventanas opacas y luces rojas en el interior, y de ahí viene la denominación de barrio rojo, y de hecho se dice que este fue el primer barrio rojo de Europa. Bueno, me he parado aquí en un sitio a mitad de calle que se llama Otto and Frank, que es muy legendario su desayuno. Son 2 huevos empanados y luego viene debajo queso cottage, crema agria, cebollino, espinaca y rabanitos, y creo que también lleva algo de crema de rábano picante. Y bueno, creo que por ahí lleva alguna loncha de jamón tostado, también ponía, pero aunque no la veo por aquí por ningún lado. Ah, sí, está aquí debajo. Bueno, y vamos a probarlo a ver si es tan legendario como dicen. Sí que está curioso esto de un huevo, porque es un huevo poché, pero que está además empanado. Vamos a probarlo. Está bueno, es muy curioso. Es como el huevo así, pero luego con el pan fuera. Y luego esto no sé si picará. Poquito. Está bueno porque tiene el picantito del rábano con el jamoncito tostado y después con el queso y la crema agria. Es que da un sabor bastante rico. Bueno, pues vamos a comernos esto y luego seguiremos andando por Zagreb. Sin duda el edificio más grande que hay aquí en Zagreb es su catedral. Con sus 2 torres puntiagudas de 108 metros cada una, es el edificio religioso más grande al suroeste de los Alpes. Por desgracia ahora mismo se encuentra en un proceso de renovación y así sus 2 torres la verdad es que no lucen mucho y además no se puede entrar al interior tampoco. Se ve que esta vez no he tenido mucha suerte con las iglesias porque las 2 más importantes de la ciudad están ambas recubiertas de andamios. Bueno, toca comer y como hemos visto aquí en Zagreb hay relativamente pocos vestigios de la era socialista, excepto algunas torres en las afueras, pero he encontrado un lugar que no ha cambiado desde 1945. Se trata de una vieja freiduría de pescados que da un poco una idea a cómo se comía durante el socialismo aquí. Hacen solo pescados fritos, desde calamares, pasando por arenques fritos, incluso unos pescaditos pequeños que se parecen mucho al pescadito frito que hay en España, en el sur. De acompañamiento solo hay ensalada de judías o acelgas con patatas. Pero bueno, el sitio tiene fama, así que vamos a ver qué tal comemos. Como se puede ver, precios populares. Unos pescados fritos pues 4,40 euros, una ensalada 2,95. Bueno, ya llegó la comida, tenemos aquí unos arenques fritos, tenemos calamares y tenemos una ensaladita, por decirlo así, de patata con acelga. Y bueno, pedí un agua mineral, pero se ve que aquí no tienen y me dieron un fino cañería, como quien dice, porque al parecer aquí solo puedes pedir vino, cerveza o soda, que es, bueno, agua con gas, digamos.
Bueno, vamos a probar aquí un poco del arenque este, además está súper frito, o sea que... Vamos, hay que echarle un poco de limoncito por encima. Está súper bueno, súper crujiente. Vamos, me recuerda mucho a la comida que se come en Andalucía, así de la freiduría de pescados. Y los calamares muy buenos también. Aquí bueno, en realidad no es ensaladas, son acelgas rehogadas con patatas, que es muy típico de aquí porque te lo sirven de guarnición en todas partes. Está todo muy bueno, sobre todo es muy fresco, recién frito, te lo hacen aquí en el momento. Cuando lo pides te lo llevan a freír y ya está. Bueno, y seguimos nuestro recorrido por Zagreb. Bueno, ya después de comer vamos a seguir paseando un poquito más por la parte más moderna de Zagreb, que también tiene sus rincones agradables. Bueno, estamos aquí junto al Banco Nacional y hay que decir que en casi todo el centro de Zagreb hay bastantes calles peatonales y todas están llenas de terrazas al aire libre con bares y restaurantes. Bueno, quizás uno de los lugares más románticos aquí en Zagreb es el llamado Paseo de Strossmayer. Es un pequeño camino que recorre lo que queda de la muralla de la ciudad por fuera y bueno, desde este paseo hay algunas de las mejores vistas sobre Zagreb y sobre todo al atardecer es un lugar muy agradable donde pasar algunos instantes sentándose en un banco y disfrutando del panorama. Bueno, y a medio camino aquí del paseo está la estatua del poeta croata Anton Gustav, que ha quedado aquí representado para siempre en su banco de plata. Lógicamente esta es la instantánea que buscan aquí todos los turistas normalmente. Bueno, y llegando al final del paseo, pues hay una bonita vista sobre la catedral de Zagreb. Como hemos visto ya, desgraciadamente un poquito deslucida por las obras. Bueno, y aquí al final del paseo de Strossmayer se me ha levantado una pequeña tormenta y voy a aprovechar para refugiarme en un túnel que es otro de los sitios que hay que visitar aquí. Se llama el túnel de Grich y se construyó durante la Segunda Guerra Mundial. El túnel, que tiene unos 350 metros de longitud, se utilizaba para proteger a la población de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso era de los bombardeos aliados, porque Croacia estaba del lado del eje, es decir, con Alemania y con la Italia de Mussolini. Gobernaba aquí el llamado régimen de los Ustachi, que eran aliados de Hitler y que cometieron numerosos crímenes contra la humanidad. Deportaron judíos, gitanos y también cometieron numerosos crímenes contra la minoría serbia, que en parte se encontraba apoyando al otro bando. Bueno, y como puedes ver, aquí en el centro hay una zona más ensanchada, que es donde se refugiaba pues la población y se guardaban víveres, municiones y demás. Bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial este túnel cayó completamente en el olvido y solo servía de refugio a vagabundos y gente sin hogar. Sin embargo, en los años 90 se rehabilitó y desde entonces la verdad es que es todo un símbolo también en esta ciudad. En él se han hecho diferentes actividades, desde exposiciones de moda hasta rave parties. Es decir, es un poquito un centro cultural alternativo que de vez en cuando pues reúne a la gente de la ciudad para hacer diferentes celebraciones. Bueno, y aquí hacia el final del túnel hay un pequeño mapa que enseña su estructura. Nosotros hemos entrado por aquí, por la calle Mesnička, y vamos a salir por la calle Radičeva. Es decir, hemos recorrido todo esto, la parte central está ensanchada que hemos visto y vamos a salir por aquí. Como ves, hay otros 4 túneles laterales que son salidas de emergencia, que también estaban ahí, pues lógicamente por si se bloqueaba alguna de las otras entradas por algún bombardeo.
Bueno, ya hemos salido al otro lado del túnel y está ya atardeciendo aquí en Zagreb, así que es hora de ir poniendo final a este vídeo. Mañana me voy a acercar a un castillo que hay aquí en las cercanías de Zagreb, en medio de un parque natural, porque al parecer hay una historia muy interesante que cuentan aquí de una tal Bárbara de Celje, o también llamada la Reina Negra, que tenía un halo de misterio y que dicen que practicaba no solo brujería, sino también alquimia o incluso vampirismo. Así que si quieres conocer esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que te avisen cuando publique un nuevo vídeo, y nos vemos muy pronto en esta nueva aventura. Un saludo y hasta pronto.